días, Alberto Stuart. Feliz inicio de semana. ¿Cómo estás? Gracias, Paola. Muy bien. Muy contento de estar aquí otra vez. Oye, yo más contenta porque sin duda es uno de los diferentes esquemas que existe de ahorro, sin duda la tanda. Y también, como dicen por ahí, es un ahorro a la mexicana. Cuéntanos de la tanda. Sí, pues no lo pudiste haber dicho mejor. Sí, es un ahorro a la mexicana, es algo muy de nosotros. Nos encanta organizarnos como mexicanos, nos encanta, ¿no? Juntarnos. Es todo un proceso, ¿no? Sí, es todo un proceso. Tiene ventajas y tiene desventajas, ¿no? Vamos a platicar ahorita cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? Pero bueno, antes que nada, pues te explico cómo es el cómo sistema, funciona, ¿no? O sea, ¿no? el sistema, o sea, yo ya sabes que soy un partidario totalmente del ahorro, o sea, no sucede nada sin ahorro, y si esta es una forma de ahorrar, que empiecen por ahí, ¿no? Entonces, bueno, se organiza un grupo de gente, generalmente son entre 8 y 12 personas, y cada quincena van aportando un monto, ¿no? Entonces, se enumera la gente empieza a enumerarse desde el 1 al 8, del 1 al 12, dependiendo. No importa el monto. No importa el monto, Okay. el monto, se enumeran, ¿no? Entonces, esos 8 números o esos 12 números dicen, ok, a ti te va a tocar en la primera quincena, al 2 le va a tocar en la segunda quincena, el 3, y así van sucesivamente. Entonces, tú vas aportando, por decir algo, 500 pesos cada quincena. Entonces, si te tocó el número 1, a ti te toca todo el monto de si vas ahorrando 500 pesos, te tocan los 4,000 pesos desde el principio porque eres el número 1. Okay. De eso depende el orden en que va recibiendo la gente el monto total. Tú no has acabado de aportar tus 8 aportaciones, pero ya te tocó a la tercera o a la cuarta. Ya. Entonces, te toca el dinero, todo el monto, los 4,000 pesos, pero tú tienes que seguir pagando porque a ti ya te pagaron. Claro. El último número, pues le va a tocar pues, hasta el final y le toca ya el monto y él sí lo tuvo que aportar durante todo el proceso. Okay. El número 1 fue el más beneficiado porque pues nada más aportó una vez y le tocó ya, ¿no? Y eso se hace por sorteo, me imagino. Se hace por sorteo o se acuerda ya, pues Sí. fulanito tiene más necesidad o fulanita. O sea, es mucho también de las Generalmente señoras, ¿no? yo veo a las mujeres, exacto. Acabas de Sí. tocar un punto importante. Señoras, mujeres, que son las que organizan este tipo de ahorros. Claro. Que también es interesante, ¿eh? Sí, lo hacen en las oficinas. Así es. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que esto te obliga a ahorrar. Es una forma de ahorro doméstico, ¿no? Te obliga a ahorrar porque hiciste un compromiso con esta gente, es algo que se acordó, no se firmó ningún papel, es totalmente informal, ¿no? Y la gente pues lo hace y una persona es la que va recolectando y va guardando el dinero, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la ventaja? Que ya te obligaron a ahorrar, ¿no? Entonces, tienes que conocer muy bien a las personas que lo están organizando y las personas con las que te estás juntando para hacer esto. En efecto. La honorabilidad de estas personas y que la conozcas desde hace mucho. Como se hace en oficinas, yo he oído casos que pues, la señora de la tanda se fue con el dinero de todos. Yo he escuchado también, por ejemplo, la parte ahora de la gente que participa, ¿no? Sobre todo si les tocó el número 1, que recibieron el monto de primera instancia, ya después no quieren seguir pues pagando las aportaciones restantes. Y eso afecta al grupo. Afecta totalmente a todo el grupo, ¿no? Exactamente. Entonces, no nada más es la honorabilidad de la persona que recolecta, sino la honorabilidad y la seriedad de la persona que está en ese mismo grupo. Sin duda. ¿no? Hay tandas que funcionan y tengo una tía que lleva años haciendo la tanda y pues así, ¿no? Entonces, mi recomendación es cuando a ti te paguen este monto, pues ahórralo, no te lo gastes para empezar, ¿no? Entonces tú deberías de ese dinero ponerlo en un banco, ¿no? Y entonces ya te hiciste el hábito, entonces sigue ahorrando tus 500 pesos, 500 pesos, 500 pesos, porque ya tienes el hábito, ¿no? Otra de las cosas es, si a esa persona, aunque sea muy honorable, si le roban el dinero porque es en efectivo, Puede pasar. va a poder pagarles a todos el monto que les corresponde. O sea, si son 8 personas, son 32,000 pesos. ¿Va a poder pagar 32,000 pesos a todo el grupo? No, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, también hay datos interesantes. Por ejemplo, en la encuesta que acaba de hacer INEGI, lo que nos dice es que 32% de las personas que tienen capacidad y son adultos para ahorrar no están en un banco. ¿no? Están a través de estos esquemas, ¿no? Como la tanda, ¿no? Sí, nos dice algo, ¿no? Nos da datos de que hay gente o que no confían en los bancos, o que les parece caro, o les da flojera ir a hacerlo, ¿no? O sea, si ya te dieron tu lana de la tanda, pues ve a un banco, ¿no? Porque aparte es otra de las desventajas de la tanda, no te va a dar ningún rendimiento. El banco te da 2-3%. Al mes Lo que sea es bueno, ¿no? 0.66 al mes. Es muy poquito, pero es mejor eso que nada, ¿no? También. Y tienes de verdad tu dinero más seguro, ¿no? Lo resguardas ya en un lugar seguro. Hoy en día lo que es una realidad también es llegar a una sucursal bancaria y abrir una cuenta de banco. Es muy sencillo, Sí, muy fácil, muy práctico. Te piden una identificación y a lo mucho un comprobante de domicilio. Comprobante de domicilio. Se acabó. Y ya, ¿no? Entonces ahí metes tu dinero. Como les digo, qué bueno que se hagan el hábito, porque sin ahorro no hay nada.
Acuérdense, 10% siempre, 10% de lo que ganan tiene que ser ahorrado. No, y es muy respetable, ¿no? Hay quizás mucha gente que recibe su sueldo mes con mes o quincena con quincena y que no se puede hacer ese hábito de ahorrar, ¿no? Quizás porque no puedan. En muchas ocasiones hay gastos innecesarios, gastos inesperados de los que ya hemos platicado y que, bueno, te obliga a gastar en la totalidad tu dinero, ¿no? Pero, bueno, ese tipo de esquemas te puede servir porque, bueno, ya te obligas a, ¿no? Claro. a hacer este pago en este plazo y te puede servir para muchísimas cosas. ¿Y te gusta esto de reunirte con la gente? Ok, síguelo haciendo, pero entonces cuando te den el dinero, mételo a un banco y no te lo gastes, ¿no? Esa es la recomendación de siempre. Y la recomendación que sean personas conocidas. Sí, o sea, ¿no? que ya lleven tiempo, ¿no? O sea, que ya lleven tiempo de conocerlos y demás, ¿no? Entonces, es muy importante que sigan, porque los sueños, como bien lo dijiste al principio, no lo pudiste haber hecho mejor y es lo que yo insisto mucho. O sea, cuando tú ahorras puedes cumplir tus sueños, ¿no? Puedes cumplir tus sueños porque tienes el dinero que se requiere. Si tienes una emergencia, de ahí lo puedes tomar, ¿no? Ese es el esquema que siempre proponemos nosotros. Y hemos insistido, ¿no? Son los cimientos y la base de toda finanza personal. Así Claro. que ahorrar se ha dicho. Muchas gracias, 10%. Alberto Stuart. Nos vemos a la próxima.